Y te dice que considere dos cascarones esféricos de radio A y B, donde el radio A es menor que B. El cascarón interior tiene una carga homogéneamente distribuida Q y el exterior menos Q. Encuentra la diferencia de potencial entre ambos objetos. Tenemos ahí nuestro cascarón con carga Q, que es el de radio A, y el con carga menos Q. Y nos piden la diferencia de potencial entre ambos objetos, por lo que sabemos que la diferencia de potencial está dada por el potencial en B menos el potencial en el cascarón de radio A, y eso es igual a menos la integral del campo eléctrico entonces nos queda de esta forma. Ya, ¿qué tenemos que hacer primero? Calcular el campo eléctrico por ley de Gauss. Entonces sabemos que esto va a ser la integral cerrada sobre la superficie, y por eso debemos definir una superficie gaussiana. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra superficie gaussiana? Va a ser una superficie en el cascarón según un radio R. Entonces, ¿cuál es esta superficie? Va a ir acá. El vector Sn, este n, es la norma, ¿verdad? El vector unitario, entonces va a ir en la dirección donde va a ir nuestra superficie, es decir, nuestro radio en este caso. Y con esto tenemos que la superficie para una esfera es de 4pi r cuadrado por el campo eléctrico. Y esto va a ir en dirección radial. Entonces lo que hacemos ahora es reemplazar en nuestra ecuación 1 y ese es nuestro campo final. Entonces a esta conclusión igual llegamos, hay que tener en cuenta que esto es el área entre las dos cascarones, entonces es el campo calculado en un radio que va entre A y B, que es el que dibujé ahí, dentro de la esfera.
tener eso en cuenta también. ¿Qué pasa? Que cuando yo hago el análisis de esto, por ejemplo, yo tengo esto que es RAW. Entonces yo hice acá un cambio de coordenadas también, que en este caso es directo. Pero yo tengo que este vector es igual a R por este RAW. Y cuando yo hago esto, la derivada de esto es dr y me aparece un dr por este valor, que es lo que yo reemplazo acá para hacer la integral de este campo. Ya solamente eso para hacer bien el cambio de coordenadas, que este dr es el que está acá en la ecuación número 1 y va por el campo. ¿Y por qué es importante? Porque si se fijan acá, notar en la ecuación 1, yo tengo E punto un dr. Entonces ese E, esto depende, es algo que depende de un rotongo por este dr, que es el elemento integral, que también está multiplicado por un rotongo. Entonces, si esto fuera, por ejemplo, otra cosa, sería 0 porque es un producto punto. Por eso al final me queda esa integral que yo puedo calcular en la diferencia potencial. Y ahora vamos a ir con el problema 2. En el problema 2 tenemos que vamos a tener dos iones de carga Q que son acelerados desde el reposo hasta una diferencia potencial delta V0. Entonces primero vamos a dibujar esto. Tenemos esto que es un cascarón A y esto es un cascarón que vamos a llamar B. Y acá vamos a tener primero diferentes radios. Vamos a tomar acá el centro de esto y vamos a tener un radio B, un radio A. Estos iones van a acelerar en una diferencia potencial. Aquí vamos a tener la diferencia potencial acá cuando entran a estos cascarones, donde B es igual a 0 y acá B inicial es B sub 0. Entonces aquí tenemos nuestra diferencia de potencial. Y estos iones van a acelerar, entran acá y continúan hasta el final. Y acá van a tener esta circunferencia que van a recorrer, va a ser de radio R sub 0 que vamos a llamar. ¿Por qué? Porque es una definida y van a recorrer esa curvatura para poder llegar hasta el final. La idea es que no choquen ni salgan de esta superficie. Entonces me piden que tenemos dos regiones de electrodos cilíndricos que son muy largos y tienen, eso significa que podemos considerar que la altura de un cilindro va a ser definida y que estos son muy largos y uno se llama A, otro B y van a tener radios A y B como los dibujamos ahí. El ion va a recorrer esta media circunferencia de radio R0 y va a describir la trayectoria que es señalada en el dibujo. Entonces tenemos que despreciar efectos de borde y asumir que son muy largos en comparación con el espacio que los separa. Por eso vamos a considerar esto que es un cilindro muy largo, consideramos su altura dada por h que no va a interferir. Entonces tenemos que encontrar la diferencia de potencial, que es la diferencia potencial entre estas dos regiones. Entre la región A y la región B. Ya, entonces
¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para esto? Nosotros sabemos del problema anterior también que la diferencia potencial es dada por la siguiente fórmula: en B menos phi en A, bueno, y esto va a estar por los límites de los radios, que uno es radio A y el otro es radio B minúscula, por esto. Entonces lo primero que tenemos que conocer nosotros es cuánto vale el campo eléctrico, que en este caso no lo sabemos. Y tenemos que ver de qué forma calcularlo. Entonces lo primero que podemos hacer es calcular el campo eléctrico, al igual como calculamos en el problema anterior por ley de Gauss. Entonces tenemos que el campo eléctrico entre los dos cilindros va a ir en dirección radial, que es lo que nos importa a nosotros. No va a interferir una tercera parte porque asumimos que estos cilindros son muy largos. Entonces encerramos nuestra superficie gaussiana, que va a estar, nuestra superficie gaussiana en principio, vamos a denotar la superficie gaussiana de radio R. Entonces va a estar encerrada en cualquier lugar en cualquier lugar va a estar nuestra superficie acá de entre medio de estos dos cilindros. Ya, y esa va a ser nuestra superficie gaussiana. Entonces va a ser cualquier superficie que vamos a llamar de radio R. ¿Ya? Entonces tenemos la superficie gaussiana y con esta superficie gaussiana nosotros calculamos nuestro campo. Sabemos que esto es igual que anteriormente S por el campo eléctrico en la superficie. Y esto es igual a la carga encerrada partido por epsilon 0. Entonces tenemos que nuestra superficie es la superficie de un cilindro, que eso es 2pi por R, que es el área de un círculo, por H. Y aquí me faltó poner por el campo, que depende de R. Entonces, finalmente el campo eléctrico va a ser la carga encerrada partido por 2pi R por H por epsilon 0. Y todo esto va a ir nuevamente en nuestra dirección radial, como ya lo habíamos definido anteriormente. ¿Cuánto vale ahora? Pero tampoco conocemos la carga encerrada. Como la calculamos, sabemos que la carga encerrada va a ser igual a, en este caso es la densidad superficial, no estamos considerando volumen ni tampoco línea como sería en un alambre. Entonces tenemos la densidad superficial por el área. Y en este caso va a ser lo mismo. Bueno, aquí me equivoqué, puse el área y en verdad, bueno, la superficie. Está bien. Esto va a ser 2pi por el radio, que este radio de la carga encerrada va a ser A por H. ¿Por qué A? Porque si se fijan, en nuestra superficie gaussiana solamente encerramos A. La carga que está en la región B no importa, entonces solamente nuestra superficie está encerrando una carga que está en esta parte del, aquí, en este cascarón, y está encerrado, y eso tiene radio A. Por eso consideramos solamente eso, y ese es el radio que tenemos en cuenta y no es un radio R como en el caso del campo eléctrico. Aquí solamente necesitamos el radio de donde está encerrada la carga. Entonces, esto va a ser la carga encerrada
partido por lo que ya habíamos encontrado. Y aquí, despejando, tenemos que el campo eléctrico para un radio cualquiera entre medio de estas dos estructuras cilíndricas es el dado por esta ecuación 2. Entonces, ya no sabemos esto, pero hay algo que no conocemos aún, que es la densidad superficial. Entonces, ¿cuánto vale la densidad superficial? Para calcular la densidad superficial, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, este problema es un poco complejo porque uno dice, pero ¿cómo calcula densidad superficial? Entonces, lo primero que se nos ocurre a nosotros es hacer una cosa que se llama equilibrio de fuerzas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0 para que mi ion no se mueva de un lado para otro, porque va a haber una fuerza que es la fuerza centrípeta que mantiene esto girando, y además va a estar la fuerza del campo eléctrico, que lo que me puede hacer que si esto no está en equilibrio, esto se pueda ir para cualquier lugar, y lo que yo quiero es que llegue de un extremo al otro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una sumatoria de fuerzas. ¿Y cómo se me ocurre eso? Básicamente porque no sé dónde más sacar datos. Entonces, sabiendo que esto gira, siempre tengo que darme cuenta de que hay variables que yo no sé. Si no me las dan en el enunciado, no puedo asumirlas. Cuando son cantidades como densidades superficiales o cargas encerradas. Por eso tengo que hallar una forma de encontrar cuánto vale esta densidad superficial. Entonces sabemos que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, y las fuerzas que interactúan acá va a ser el campo, la del campo eléctrico, donde la fuerza producida por este campo va a ser igual a Q por el campo primero tengo I menos, perdón, acá es más la fuerza centrípeta. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces yo tengo que acá, perdón. Sí, eso está bien. Entonces yo tengo que esto va a ser el campo que es Q por E. Y acá no es en un R cualquiera, va a ser en R0 porque es donde yo quiero que se mueva, como indica este problema que me dice que tiene que recorrer una circunferencia de radio R0. Y esto va a ser igual a la fuerza centrípeta para que sume 0. Y esto es igual a menos, ahí me faltó el menos que estaba ahí, m por b cuadrado partido por el radio, que en este caso es R0. Es la definición de fuerza centrípeta. Entonces lo que yo hago acá es que tengo Q, y por la expresión 2 evalúo el campo, donde voy a tener que esto es sigma por A partido por epsilon 0 por R0, donde tenía antes un R, acá lo reemplacé, y eso es igual a la fuerza centrípeta. Y haciendo todo eso, yo puedo despejar y encontrar que aquí mi densidad superficial va a depender, no depende de esto, y va a depender de estas cantidades. Pero no conozco
la velocidad al cuadrado. ¿Y cómo la calculo? Porque recuerdo que al comienzo del problema me dicen que hay una diferencia de potencial cuando esto va, antes de que esto entre a estos dos cascarones. Entonces, que son acelerados desde el reposo hasta una diferencia de potencial. Entonces, sé también que yo tengo que conservar la energía. Entonces, por conservación de energía, yo tengo que la energía inicial tiene que ser igual a la energía final. Y qué energía C, que acá en la energía inicial, esto es igual a la energía producida por esta potencial, que es Q por V inicial, que es V0, más M V0 cuadrado partido por 2, que es la energía cinética. Pero como dice que inicialmente está en reposo, esto es igual a 0 y esto es igual a Q por V sub 0, que es lo que tengo, el dato que me entregan en un comienzo. Y la energía final es igual a Q por V final más M V, que es la velocidad final, al cuadrado partido por 2. Pero la energía final es 0, porque esto es la diferencia de potencial V sub 0, que es V0 menos V final. Y esto es igual a 0 para que me quede V inicial, V sub 0. O sea, es que esto, claro, va a ser V y V sub 0 y este es el V inicial. Entonces tengo esto, que la energía final va a ser mv cuadrado partido por 2, igualando estas dos. Tengo que Q por V sub 0 partido, perdón, tengo Q por V sub 0 es igual a mv cuadrado partido por 2. Entonces V cuadrado va a ser igual a 2Q por V sub 0 partido por M. Y ahora reemplazo en esta ecuación 3, que le vamos a llamar, y obtengo que la densidad superficial va a ser igual a M va a ser menos M partido por Q por A por 1 partido por epsilon 0 por la velocidad al cuadrado, que es la que reemplazo acá. Entonces, despejando, yo obtengo que esta densidad superficial es menos 2 por V sub 0 partido por epsilon 0 por A. Entonces ahora tengo todos los datos. ¿Por qué? Porque teniendo estos datos yo reemplazo en el campo eléctrico E. Y reemplazando el campo eléctrico E, yo tenía que E era igual a por sigma partido por epsilon 0 por R en dirección radial. Entonces reemplazo ahora este sigma y tengo que E va a ser igual a menos 2. Bueno, podemos hacerlo paso por paso. Va a ser A por partido por epsilon 0 por R por este sigma, que lo reemplazo, que era menos 2 epsilon 0 V sub 0 partido por A. Despejo y obtengo que este campo va a valer menos 2 V sub 0 partido por R en dirección radial. Y esto lo que hago ahora es reemplazo finalmente
en 1 y obtengo la diferencia potencial. Entonces la diferencia potencial entre A y B era igual a menos la integral del campo eléctrico por el elemento de línea, o sea, el dr, perdón. Y esto es menos 2 B sub 0 partido por R por dr. Recuerdo que yo tengo este ρ que puedo hacer un despeje, no lo voy a borrar, pero ese ρ puedo hacer un despeje como lo hice en el problema 1 para obtener ese dr, y acá simplemente calculo la integral, que esto me va a dar que es 2 b sub 0 por logaritmo natural de b sobre a. Ya vamos ahora a calcular el problema 3. En el problema 3 tenemos que es un potencial, es sobre potencial eléctrico. Calculamos, primero nos preguntan sobre calcular el potencial eléctrico en un punto P debido a un dipolo, y para ello consideramos el dipolo en el eje vertical como está mostrado en la figura que da el problema. Entonces tenemos que calcular primero esto. Vamos a ir por eso, por el potencial eléctrico. Vamos a poner acá el dipolo. Entonces tenemos acá una carga positiva. ¿Cómo se define dipolo? Una carga positiva y una carga negativa que se encuentran a la misma distancia. Entonces tenemos que esto, bueno, no dice nada, pero vamos a llamar que la distancia va a ser 2A, por lo que se ve en la figura. Y me piden el potencial eléctrico en un punto P. Entonces trazamos esto. Primero, bueno, va a quedar un poco, más o menos esto, nuestro radio 1. Esto de acá va a ser nuestro radio 2. Y vamos a definir también un punto en el medio del dipolo, vamos a llamar como que está en el eje X acá. Acuérdense que el dipolo siempre la distancia de un lado a otro es la misma. Entonces yo voy a poner el centro, este es el centro de mi dipolo, aunque no se vea muy bien la figura, va a ser mi centro del dipolo. Entonces acá vamos a trazar otro radio que vamos a llamar R. Cosas que tenemos que tener en cuenta, que ustedes pueden verlo también de forma mejor en este es un punto P de x, y, 0, porque estamos en 2D, no estamos utilizando el eje Z, y tienen que tener en cuenta que esto van a formar ángulos con estos ejes, en este caso el eje Y, el eje X también, y el eje X nuevamente, que van a ser iguales. Entonces vamos a tener acá un ángulo teta, este va a formar un ángulo teta también, y este también va a formar otro ángulo teta. Estos son fáciles de verlo, los de las dos cargas, porque son iguales. El otro no tiene la misma carga porque va a tener una diferente pendiente, pero sí su ángulo va a ser el mismo cuando yo haga este cálculo. Aquí, por ejemplo, yo puedo trasladar esto, este va a ser el mismo de acá. Ya puedo hacer un cálculo como lo hago. Lo que hago básicamente es hacer sé que va a ser un ángulo teta acá. Esto puedo hacer el cálculo de cuánto vale esto de acá, y ver cuánto es el que vale ahí, o simplemente trasladar esto con esto, que van a ser los ángulos opuestos, y por eso el teta está ahí. Básicamente yo sé que esto, por ejemplo, forma un ángulo de 90, entonces esto va a ser, yo sé que en este lado, para que lo vean mejor, esto tiene que ser 90 grados, ¿cierto? Voy a tener algo así. Entonces voy a tener acá 90, aquí voy a tener teta, y aquí voy a tener algo, perdón, esto es sin que lo conozca. Voy a tener un ángulo X y un ángulo Y. Ya. Y acá lo que tenía era esto, teta.
¿Y qué otra cosa puedo saber? Em, Básicamente eso. Entonces, bueno, lo que yo puedo hacer es calcular esto también según, veamos, tengo este ángulo teta acá abajo. Bueno, da igual, voy a hacer una traslación de eje y puedo calcularlo, pero ahora veo que da igual porque se lo está dando la figura, entonces no importa, pero me da pereza hacerlo. Eso es básicamente porque yo puedo trasladar los ángulos, como le decía. Pensé que iba a ser más sencillo, pero ahora para no perder el tiempo no voy a seguir en eso. Entonces, voy a calcular el potencial y para calcular el potencial tenemos que tener en cuenta varias cosas. Sabemos que nuestro potencial es para cargas discretas. En este caso hay dos formas, la distribución continua y la distribución de cargas, por ejemplo, que eso es como veíamos recién, que tenemos una superficie, pero en este caso son dos cargas puntuales, entonces una distribución de cargas discretas. Entonces el potencial para las cargas es dado como phi de r igual 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la sumatoria, ¿ya? Esto va de ir de 1 a n, donde n es el número de cargas que yo tenga, partido por el radio, ya donde esté esa carga. Entonces, en este caso, esto es la definición como una definición universal o algo así, una definición general. Entonces, para nuestro problema vamos a tener que el potencial en el punto P va a ser igual a lo mismo 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q con su radio 1 menos Q negativo por su radio 2. ¿Por qué menos? Si esto es una suma, menos porque la carga de abajo es negativa. Entonces lo que tenemos que hacer acá es calcular el radio. ¿Cómo calculo el radio? Por teorema del coseno. Que eso yo tengo un radio R más este a cuadrado, que era lo que tengo acá, por un radio R, y eso va a ser igual a menos 2AR por el coseno de teta. Y lo mismo en la carga 2, perdón, esta es para la carga 1, ahora para la carga 2 tengo lo mismo, pero como es el teorema del coseno, a mí este ángulo que está acá no me sirve el ángulo que está acá. Y ese ángulo que está ahí es pi menos teta. Todo esto es 90 grados, entonces 90 grados menos el ángulo teta va a ser lo mismo, pero esto va a ser coseno de pi menos teta. Y que sé yo que esto, el coseno de pi menos teta me va a quedar a lo mismo, pero me va a salir un signo diferente. Entonces me queda eso, finalmente. Y ahora reemplazo mi fórmula 1 y me queda que phi de p va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 por q sobre el radio 1, pero antes de eso tenemos que hacer una aproximación, menos q sobre el radio 2, nuevamente. Bueno, lo escribí de nuevo. Entonces, no lo escribí, lo dejé así porque me olvidé de aproximar. Tengo ese radio, pero podría decir, no puedo, o sea, puedo hacer una aproximación. ¿Por qué? Porque digo que está muy lejos el punto P. Y esa distancia de los dipolos es muy pequeñita, no es una distancia gigante.
Entonces yo tengo que R1 va a ser igual a em, la raíz de 1, perdón, de r cuadrado más a cuadrado menos 2ar coseno de teta. Ya, pero como r es mucho más grande que a, yo puedo hacer esto. Saco el r, tengo la raíz 1 más a sobre r al cuadrado menos 2a sobre r coseno de teta. Ya. Entonces como esto es muy grande, esto va a ser muy chiquito. Porque el r es mucho mayor que a. Entonces puedo calcular desarrollo series de Taylor. Y obtengo que lo que puedo hacer es, ¿para qué? Para llegar a reemplazar. O sea, esto yo ya lo puedo reemplazar allá en la ecuación anterior, pero me va a quedar de esta forma. Por ejemplo, a ver, antes de eso yo voy a tener que el phi de P va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0. Nuevamente voy a escribir, no voy a escribir todo porque me da, no me da lata volver a escribir todo. Entonces, pero voy a tener esto por 1 sobre r raíz de 1 más a sobre r cuadrado menos 2 a sobre r coseno de teta menos el q por lo mismo, pero en este caso es un más. Entonces lo que hago es desarrollar esto en series de Taylor, lo que está acá. Esto es lo que desarrollo en series de Taylor porque esto va a ser muy chiquito. Entonces lo que obtengo es 1 sobre R1 va a ser igual a lo mismo que tengo acá, 1 sobre R por esta raíz, ya que yo lo puedo multiplicar y tengo 1 más AR al cuadrado menos 2 AR coseno de teta para el caso de esto por menos un, o sea, elevado a menos un medio. Entonces por series de Taylor esto va a ser igual a 1 sobre R por 1 menos un medio, aquí bajo este número de acá, por A sobre R al cuadrado menos un medio de nuevo por 2 A sobre R coseno de teta. Ese 2 se cancela y me queda que esto es 1 sobre R, 1 menos un medio de A sobre R al cuadrado menos AR coseno de teta. Solamente la aproximación hasta la primera aproximación. No seguí con esto porque si no tendría que haber elevado estos términos al cuadrado y haber vuelto a derivar 2 veces. Y el caso para R2 es similar. Hacemos el mismo análisis y vamos a obtener lo mismo, solo
que con una diferencia de signo. Aquí me equivoqué, este era un menos, entonces yo le puse menos dos veces, esto era un más. Ahora que estoy mirando, esto era un más porque baja, y bueno, aquí queda menos con este, pero cuando baja este menos un medio, aquí obtengo el positivo en esta parte y negativo en el primero. Y con el radio 2 va a ser lo mismo, pero van a ser los dos términos negativos. Entonces finalmente reemplazo en mi potencial y lo que obtengo es que ahora sí reemplazo, por lo tanto yo obtengo que el phi de p va a ser igual a q sobre 4 pi epsilon 0, y que haciendo aquí no se me voy a tener un q por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, y esto va a ser igual, perdón, aquí me equivoqué, ese q ya estaba afuera, y esto voy a sumar las dos contribuciones que tengo ahí al lado, en donde si se fijan tengo una que va en signo negativo y otra en positivo, entonces se cancelan, solamente me va a quedar una contribución que va a ser 1 sobre R, que es lo que tengo a todo, 1 menos un medio, vamos a hacerlo completo, el otro es más 1, perdón, menos 1, porque tengo un menos antes, este es más, entonces se cancela esta y me queda solamente esa parte de ahí, entonces me queda esto por a sobre r coseno de teta, y eso es igual a q por q por a coseno de teta. Y creo que olvidé algo, perdón, esto 2a porque es la suma de estas dos cosas, coseno de teta partido por 4 pi epsilon 0 r. Y el 2a era igual a d, que es la distancia a la que se encuentra el dipolo, por d coseno de teta por 4 pi epsilon 0 r cuadrado. Me había comido el cuadrado de allá arriba, y tenemos que esto, q por d, es igual a p, que es el momento dipolar. Así tengo que el potencial lo puedo escribir en términos del momento dipolar, no es lo que me están pidiendo, pero puedo hacerlo para saber qué tenía. Ya en el caso que viene me están pidiendo, yo no sé si han visto, bueno, energía potencial de un dipolo. Me piden aquí determinar la energía potencial de un dipolo embedido en un campo eléctrico externo. Entonces, lo que yo voy a calcular es un dipolo X, un campo eléctrico externo. Voy a tener acá una carga menos Q, una carga Q, esto es un vector A, y esto va a estar a una distancia X más A de X y más A de Y, Z más A de Z. Y esto va a estar a una distancia X, Y y Z en coordenadas. Y A va a ser igual a AX más AI, perdón, y a Z. Por eso esas coordenadas ahí. Entonces, lo que yo hago ahora es hacer este cálculo según la energía potencial asociada a un dipolo. Entonces, ¿cómo calculo la energía potencial de un dipolo? Bueno, la energía potencial por definición va a estar dada por la carga
podemos hacer para el trabajo realizado. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Es un trabajo realizado para mover una carga a través de un campo eléctrico. Entonces sabemos que esto está dado por menos Q por la integral de un radio 1 a un radio 2 sobre el campo eléctrico, por este dr. Entonces esto se puede traducir cuando yo calculo el campo eléctrico. Esto es lo mismo que tener Q por donde se mueva en la posición 2 menos en la posición 1. Entonces lo mismo hago ahí. Esta es mi definición y esta es la definición que yo voy a ocupar. Entonces tengo que mi energía potencial para el dipolo va a ser igual a menos Q por el phi de R en la carga positiva y más Q por el phi en la carga, en la carga negativa, que es la que tengo abajo. Entonces va a ser, es Q por phi 2 y phi 1. Phi 2 menos phi 1. Entonces vamos a definir acá qué va a ser phi 2 y qué va a ser phi 1. Este va a ser el de la primera carga, que es nuestra carga negativa, y este otro nuestra carga positiva. Entonces, bueno, acá hay una diferencia en potenciales, aquí podemos hacer lo mismo. 9, entonces tengo el Q por el negativo, porque su carga es negativa, o bueno, da igual, acá tenemos que considerar la carga así. En este caso vamos a considerar ya aquí la definición está un poco extraña, pero al final es lo que yo quiero calcular es esta energía asociada a un dipolo. Acá no estoy hablando de cargas separadas. Entonces voy a tener que uno es la carga negativa por el campo asociado al S negativo más la carga positiva por el campo asociado a esa carga positiva, perdón, por el potencial asociado a esa carga positiva. Entonces esto va a ser lo mismo que poner Q por phi negativo, por phi en R más Q por phi en R más este vectorcito A. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es sé que esto también lo puedo desarrollar por series de Taylor. ¿Por qué? Porque esa distancia va a ser súper pequeña. Entonces es lo mismo. Tengo esto por A. Esto es igual a un phi de R más la derivada sobre esto por una X más la derivada de esto en el campo por ahí más la derivada de esto por el AZ. Entonces al final lo que yo tengo aquí, que esto es lo mismo del phi de R, que es X y Z, más un diferencial de este campo por el vector A. ¿Ya? Entonces, teniendo este vector A, yo hago el cálculo acá, reemplazo esto en lo que tenía arriba. Esto es menos Q por phi de R más Q por phi de R más este diferencial. Entonces si me fijo acá, estos son iguales, así que se cancela este con esto y me queda la diferencia de Q por la diferencia de potencial, o sea, esta derivada del potencial, no diferencia, esta derivada del potencial o el diferencial del potencial por este vector A. Y ese Q por A era el momento dipolar por esta diferencia potencial, y eso obtenemos que es menos el P por, sabemos que este diferencial del potencial es el campo eléctrico, y nos queda eso, porque eso lo sabemos de
de una relación entre potencial, ya que sabemos que E de R es igual a menos el diferencial de el potencial, por definición. Eso. Entonces, ahora recuerden que acá el problema de la carga fue cuando yo la empecé a definir, pero esa carga creo que aquí chequeé en esta relación, porque creo que era al revés, phi1 menos phi2. O se encontraba correcta, pero chequeé en esta relación de acá porque por los signos no me calzaba, donde estoy poniendo el asterisco. Y me preguntan de nuevo. Vamos ahora finalmente con el problema 4. Anteriormente le había dicho que no me calzaban los signos y claro, porque yo estaba considerando mal, o sea, del problema 3 vamos a hacer acá un paréntesis para el problema 3. Yo estaba considerando que esto es, o sea, esto es correcto, lo que yo tenía acá no era un problema de signos, sino que es como yo lo estaba considerando. Esto, el trabajo es igual a Q por phi2 menos phi1, pero eso es para una carga. Cuando yo estoy considerando el dipolo hay dos cargas, entonces mi potencial, mi energía potencial, mi trabajo va a ser igual, eso es el trabajo, pero mi energía potencial, que bueno, mi definición es lo mismo, va a ser igual a Q por una carga del dipolo, perdón, esa es la carga, va a ser igual al potencial de una carga del dipolo, de la carga negativa, más el potencial de la carga positiva. Entonces por eso no entra en definición de ese phi2 menos phi1, no, eso es para uno. Entonces es cuánto es mover una carga y la otra, por eso aparecen con esos signos, porque no es como esto solamente para una carga, esto también, pero hay que aplicarlo a cada carga, básicamente. Entonces decimos que el potencial de esta carga era 0 y ya me da lo mismo, o sea, asumo que era 0, 0 ya. Para cada posición y por eso queda ese signo negativo considerando esta carga que es la suma del potencial para una carga más la suma del potencial para otra carga. Ahora sí vamos al problema 3, pero al problema 4. Entonces básicamente veamos que tenía en ese problema que me están pidiendo. Me piden un dipolo de momento dipolar P formando un ángulo θ con la horizontal. Suponga que existe un campo eléctrico externo uniforme dado por E igual que va a estar en el eje X y calcule la fuerza del dipolo, la fuerza total y el torque que se ejerce sobre el dipolo y qué ocurre si este campo no es uniforme. Entonces vamos a dibujar esto. Tenemos acá nuestro dipolo negativo, la parte negativa, la parte positiva de mi carga. Aquí esto es 2A y voy a tener acá un campo eléctrico en esta dirección. Entonces lo que yo voy a hacer primero es calcular el torque. Y para calcular el torque necesito saber la fuerza. Entonces la fuerza total va a ser igual a la fuerza de la parte positiva más la fuerza de la carga negativa. Y eso tiene que, ¿cuánto va a ser? Va a ser Q por E en la dirección Y menos Q, porque una es la carga negativa, por E que también se mueve ahí, y eso es igual a 0. Entonces tengo una fuerza total 0. Porque el campo es uniforme. Si no fuera uniforme tendría diferentes valores para la componente del campo. Ahora calculamos el torque que se ejerce sobre este dipolo. Entonces sabemos que el torque es igual a brazo por fuerza. Entonces R más cruz F
más R cruz F de la componente negativa. ¿Por qué tengo que hacer este cálculo? Porque yo calculé que la fuerza era 0, pero la fuerza neta, no la fuerza ejercida para cada componente del dipolo. Entonces tenemos que R, en este caso, el R más va a ser igual a coseno de teta, una componente en I, más A seno de teta, una componente en J, por la fuerza para esto que es Q por E, y este campo en I, bueno, acá dice X, pero es lo mismo, las coordenadas que son las mismas coordenadas, más para lo mismo, pero esto ahora va a tener componentes negativas, por como yo estoy considerando esto, ya se los dibujo, cruz menos Q, E, I. Que esto está de más, matemáticamente está mal escrito. Si yo pongo el vector no debería poner ese vector, o sea, si yo puse ya el vector no debería poner esa flechita sobre el E. Y acá lo que yo tengo que ver es que yo estoy calculando esto. Entonces acá tengo un ángulo teta y aquí voy a tener otro ángulo teta y eso. Bueno, ahí hago el cálculo de cosenos y senos. Entonces finalmente haciendo este producto cruz, yo voy a tener que el valor de esto va a ser el I con el I por el producto cruz me queda 0, pero con el J me va a dar un menos vector K, entonces ahí voy a tener al final que esto va a ser este valor en la dirección K. Entonces en esa dirección va a ir mi torque. Y puedo notar que a pesar de tener una fuerza neta 0, sí voy a tener un torque ejercido sobre el dipolo, que va a hacer que esto vaya girando y se alinee al campo. Como el momento dipolar es igual a P por 2A por Q, vamos a tener que el torque finalmente va a ser igual a menos P por E por el seno de teta en la dirección K. Y tenemos que notar también lo que dice la parte B. La parte B dice que ocurre si el campo no es uniforme. Pues si el campo no fue uniforme, también esto va a girar, pero se va a desplazar, ya que voy a tener una fuerza neta, va a ser distinta de 0. Entonces el campo, el dipolo, gira, como pasó en el problema anterior, y además se desplaza hacia la dirección más intensa del campo.